Buenas, en este video vamos a ver dos ejemplos de operadores adjuntos y vamos a ver un ejemplo en el que para un operador no existe su adjunto. Empecemos considerando el espacio vectorial de matrices cuadradas con entradas complejas. Sabemos que hay un producto interior en ese espacio que habíamos definido como, si yo tengo dos matrices A y B, el producto interior entre ellas va a ser la traza de B conjugada transpuesta por A. Ahora definamos un operador en ese espacio. Tomemos una matriz fija M y vamos a definir el operador multiplicación a la izquierda por M. ¿Cómo será multiplicación a la izquierda? Pues que si yo tomo cualquier matriz A, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, pues el operador lo que va a hacer más bien es enviarla en M por A, multiplicar a la izquierda por M, sencillamente. Esto naturalmente es un operador que depende de M, entonces pongámosle algún nombre, por ejemplo, phi sub M, y es un operador del espacio de matrices en el mismo. Entonces digamos de las matrices en las matrices. Bueno, entonces tenemos un operador lineal, tenemos el producto interior. El operador adjunto aquí podemos garantizar que existe porque nuestro espacio es de dimensión finita y nosotros demostramos que en los espacios de dimensión finita el operador adjunto, todo operador tiene un operador adjunto. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar entonces el operador adjunto de multiplicación a la izquierda por una matriz fija M? Bueno, pues recordemos qué es lo que nos dice más o menos la definición de adjunto. Aquí simplemente como por saber para dónde vamos a escribirlo en otro colorcito. Entonces, lo que me dice la definición de operador adjunto es que si yo le aplico un operador, por ejemplo, t a un vector b y hago el producto interior con un w, el operador adjunto va a ser el único que sea igual al producto interior entre entre b, y ese operador adjunto que habíamos denotado t estrella, evaluado en w. Esto así. Entonces dejémoslo por acá como nada más un pensamiento que hacia allá es a donde tenemos que dirigirnos. Bien, entonces consideremos ahora sí el espacio en el que estamos trabajando, la multiplicación a la izquierda por m. Entonces vamos a hacer el producto interior, así como acá, ¿no es cierto? Entonces evaluamos el operador en algún vector de ese espacio, entonces evaluamos nuestro operador phi de m, por ejemplo en la matriz A, y hacemos el producto de ese vector con la matriz B, el producto interior. ¿Eso qué es? Pues según nuestra definición de producto interior, eso es tomar la traza de la matriz B transpuesta conjugada multiplicada por la matriz phi de m de A, pero phi de m de A pues es simplemente haber multiplicado m por A. Entonces vamos a encontrar el producto interior será la traza de esta matriz. ¿Cómo hacemos para encontrar el adjunto del operador? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hace el operador adjunto? Aplica el operador en la primera producto interior y en la segunda entrada está el vector solito. Y pasa la igualdad, pasa a que en la primera componente esté el vector solito y en la segunda componente aparezca el segundo vector, que al segundo vector se le hizo algo, ¿no? Se le aplicó algún operador. Esto pues a manera muy intuitiva, ¿no? Pero pues así podemos entender más o menos lo que vamos a hacer, de esa forma intuitiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Pues dejar a nuestra solita y ver esto de alguna manera como que a B, a nuestra matriz B, le hicimos algo, ¿no? Le aplicamos un operador. Bueno, como el producto de matrices es asociativo, pues no tendremos mucho problema en dejar nuestra A solita, ¿no? Esto será simplemente la traza de, pues no tengo por qué poner paréntesis porque el producto es asociativo, B estrella, B transpuesta conjugada por M por A.
Y pues de hecho, ahí ya yo puedo ver a A solita, ¿cierto? A nos quedó solita. Pero ¿qué me dice a mí la definición del producto interior en este espacio de matrices? Que yo estoy hallando la traza, yo tengo que hallar la traza de alguna matriz, bueno, esa la estoy hallando, pero tiene que ser alguna matriz conjugada por la otra matriz. Entonces, si quiero que A me quede solita, yo tendría que ver esto que está aquí, esto que estoy poniendo entre los paréntesis, como alguna matriz transpuesta conjugada. Y eso lo puedo hacer utilizando las propiedades de la transposición y la conjugación, ¿cierto? Entonces eso yo lo puedo ver como la traza de qué matriz. Para poder ver esto como una transpuesta conjugada, pues yo eso lo puedo escribir como la matriz M transpuesta conjugada por la matriz B, todo eso, ese producto transpuesto conjugado, y lo multiplico por la matriz A. Entonces, ¿qué me quedó acá? Miren, me queda A solita y la estoy multiplicando a la izquierda por una matriz transpuesta conjugada. Ahora, ¿cuál es esa matriz transpuesta conjugada? Pues es M por B, es decir, esto va a ser el producto interior de la matriz A por la matriz M transpuesta conjugada, M estrella, multiplicada por B. Entonces, ¿qué es lo que le estoy haciendo a B? ¿Qué operador está actuando sobre B? Pues está actuando el operador multiplicación a la izquierda, pero ya no por la matriz M, sino por la matriz transpuesta conjugada. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que el adjunto de nuestro operador phi de M, estrella, consiste exactamente en multiplicar a la izquierda por la matriz M estrella, es decir, la matriz transpuesta conjugada, es decir, esto va del anillo de matrices en el anillo de matrices, y lo que hace es que a cada matriz la envía en la multiplicación a la izquierda, ya no por M, sino por M estrella. Ahora vamos a mirar otro ejemplo en un espacio de dimensión infinita. Entonces vamos a considerar el espacio de polinomios con coeficientes complejos, y como este es un subespacio de las funciones continuas en el intervalo 0, 1, podemos definir en él el mismo producto interior que tiene que ver con la integral. Ya sabemos que esto es un producto interior, entonces tenemos nuestro espacio con producto interior. Vamos ahora a definir un operador lineal de la misma manera en la que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a fijar un polinomio, digamos p de x, un polinomio fijo con entradas complejas, con coeficientes complejos. Y vamos a definir el operador producto por p. Entonces un operador que depende de p, del espacio de polinomios en el mismo, tal que a cada polinomio, por ejemplo f, pues lo vamos a multiplicar por p. Lo enviamos en f por p. Aquí no importa si el producto es a la izquierda o a la derecha, porque pues el producto de polinomios es conmutativo. Bueno, entonces para ver si este operador tiene adjunto, pues evaluemos nuevamente el producto interior. Entonces hacemos el producto interior del operador que depende de p evaluado en algún polinomio f con algún polinomio g. Eso será, por supuesto, p evaluado en f será f por p, y el producto interior entre ese polinomio f por p y el polinomio g.
Entonces, según nuestra definición de producto interior, pues eso es la integral entre 0 y 1 de f de t por p de t por g de t conjugado con respecto a t. Bueno, y tenemos la misma situación de la vez pasada. Si yo quiero dejar a f solito y quiero, pues según la definición de mi producto interior, pues debería quedar f solito multiplicado por alguna función, en este caso un polinomio conjugado. Pues lo que tengo que hacer es escribir este polinomio que está multiplicando a t como el conjugado de alguna cosa. Y eso pues lo podemos hacer fácilmente, ya que el conjugado del conjugado es el polinomio original en este caso. Entonces eso me queda igual a la integral entre 0 y 1 de f de t. ¿Y de qué manera escribo el otro producto? Pues lo puedo escribir como p de t conjugado por g de t. Esto pues va a ser un solo polinomio. Y todo eso conjugado con respecto a t. Y entonces, bien, esto va a ser el producto ¿entre qué cosa? Eso va a ser el producto interior entre f y este polinomio que tengo aquí conjugado. Entonces eso será el polinomio p, escribámoslo así, por g. Y entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué fue lo que le hicimos a g? Pues lo multiplicamos, en este caso a la izquierda, por el polinomio p conjugado, es decir, el polinomio cuyos coeficientes son los conjugados de los coeficientes de p. Entonces, ¿cuál será el adjunto? Escribámoslo aquí abajo. El adjunto de este operador p sub t, pues será un operador, por supuesto, del anillo de polinomios en el anillo de polinomios. Tal que a cada polinomio, lo podemos poner cualquier cosa, no digamos f, lo multiplica por este polinomio p conjugado. Entonces, bueno, si pensamos en la notación de ponerle del polinomio que depende, ponérselo aquí abajo, pues podríamos decir, bueno, esto realmente esto realmente yo lo puedo llamar como el polinomio t sub p conjugado. Entonces acá tenemos otro ejemplo de un operador ahora en un espacio de dimensión infinita que también tiene su adjunto. Bueno, ahora sigamos considerando este mismo espacio de los polinomios y consideremos el operador derivada. Si pensamos en el operador derivada, bueno, pues el operador derivada es, anotémoslo con la delta característica, o más bien con una D. Entonces el operador derivada a cada polinomio lo envía en su polinomio derivado, que pues para simplificar la notación le podemos poner por esta vez a cada f de x, pues lo va a enviar en f' de x. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para relacionar este operador con la integral? Bueno, pues podemos usar la relación que conocemos entre la derivada y la integral, y más aún podremos usar la derivación por partes. Si yo pienso en la derivación por partes, lo que yo voy a tener es que realmente el producto interior entre un polinomio derivado, o sea, algo de este estilo, un polinomio derivado y otro polinomio cualquiera g,
va a ser igual a ¿qué? Pues a la evaluación, al producto de los polinomios sin derivar. Primero los evalúo en 1. Entonces eso será f de 1, g de 1, porque estoy pensando en la integral definida, ¿no? Entre 0 y 1. Le resto la evaluación de ese producto en 0. Y le resto el producto interior, pero derivando g y dejando a f quietico. F por la derivada de g. Bueno, entonces esto será igual al producto interior entre el operador evaluado en f con otro polinomio g. Bien, entonces pensemos que, bueno, si existe un operador adjunto, ¿qué debería pasar con ese adjunto? Pues que yo puedo hacer de evaluado en f, o sea, de f', pues yo cambio de lado, ¿cierto? Entonces eso, si el operador adjunto lo que satisface es que esto es igual a f por el producto interior con el operador adjunto evaluado en g. Esto sería. Entonces, pues si yo reemplazo este producto interior acá, pues yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener que f, producto interior de adjunto de g, vamos a sumarle esto, ¿cierto? Según esta igualdad. Entonces más f, la derivada de g, es igual a el producto de f y g evaluado en 1. Entonces f de 1 por g de 1, que las funciones son continuas, menos f de 0 g de 0. Y como mi producto interior es lineal, bueno, lineal conjugado a derecha, pues yo lo que voy a tener es que f de adjunto de g más d de g es igual a f de 1 por g de 1 menos f de 0 por g de 0. Pero aquí podemos ver que si yo considero un elemento g que sea fijo, esto va a ser un polinomio fijo. Y entonces, cuando yo fijo, recuerden, cuando yo fijo la segunda coordenada, la segunda entrada del producto interior, yo voy a obtener un funcional lineal. Entonces, digamos que, pongámosle, ya usamos f, pongámosle L. L va a ser el funcional que cuando lo evalúo en el polinomio f, pues eso va a ser el producto interior entre ese polinomio f es cualquiera, ¿cierto? Pero ahora este ya es fijo. Digamos, ese va a ser un L, ese L depende de este vector de acá. Pongámosle h, ese L depende de ese h. Y va a ser de la forma, bueno, de estrella de adjunto de g más la derivada de g. ¿Pero qué es ese operador? Pues realmente aplicarle ese operador a f es hacer el producto de f de 1 por g de 1
menos f de 0 por g de 0. Bueno, y yo digo que esto tiene que ser un funcional lineal, pero se escribe así. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tome una combinación lineal acá en f? Pues voy a tomar acá, y bueno, y eso tiene que ser lineal para cualquier elemento f. Pues entonces esto solo me va a resultar lineal, si aquí tengo un 0 y aquí también tengo un 0. Es decir, si eso solamente va a resultar un funcional lineal si f de 1, perdón, si g de 1 y g de 0 son 0. Ok, entonces yo estoy poniendo condiciones para el polinomio g. Yo necesito que g de 1 y g de 0 sean iguales a 0. O sea que, bueno, necesito que sea un polinomio cuyas raíces, bueno, que tenga como raíces, podría tener más, ¿no? Que tenga como raíces a 1 y a 0. Pero para que el operador adjunto exista, yo necesito que eso se cumpla para todos los polinomios f y g. Entonces yo no debería tener que ponerle restricciones al polinomio g, a ninguno de los dos. Entonces, si hay que poner restricciones para poder tener una igualdad como esta, pues es simplemente porque en este caso el operador adjunto no existe. Entonces, ya concluimos que el operador adjunto del derivado en el espacio de polinomios con coeficientes complejos simplemente no existe. Vimos entonces dos ejemplos de operadores que tienen un adjunto y en este caso un ejemplo de un operador que no tiene, por supuesto, en un espacio de dimensión infinita. Bien, espero que hayan quedado claros los ejemplos y por favor síganse cuidando mucho.